Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología y Terapia Intensiva. Soy el doctor Ángel Morales, cardiólogo, médico internista, y te hablo desde acá, desde Nicaragua. Hoy te voy a hablar sobre el respeto a nuestros maestros en medicina. Y hay reflexiones que nos traen aprendizaje. La experiencia y el paso del tiempo siempre va a ser importante en esta loable profesión. Imagínate este escenario. Estás sentado en un aula con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual, porque sabes que el maestro que está a punto de entrar es conocido por su vasto conocimiento y por su experiencia. Ha pasado años practicando y enseñando medicina, enfrentando pacientes, enfermedades, diagnósticos complicados, y ahora está ahí, listo para compartir con vos todo lo que ha aprendido. Ese maestro es una figura clave en tu formación como médico, pero a veces en nuestra impaciencia juvenil olvidamos lo importante que es el respeto hacia quienes nos enseñan. Por eso quiero que te hagas la primera pregunta: ¿qué es un maestro y qué te hace ser un maestro? Un maestro no es simplemente una persona que se para enfrente a un grupo de estudiantes y dicta una información. Ser un maestro es mucho más profundo. Un verdadero maestro transmite su experiencia, su sabiduría y sus errores aprendidos. Es alguien que ha recorrido el camino antes que nosotros, que ha pasado por desafíos similares y ha aprendido a manejar situaciones con las que quizás aún no hemos tenido nosotros que lidiar. El maestro no es solo un profesor, es un mentor, una figura que nos guía a la siguiente generación de médicos, no solo con teoría, sino también con su ejemplo de vida. Ser maestro implica haber acumulado un vasto conocimiento, pero sobre todo haber desarrollado la humildad para poder compartirlo. No es solo cuestión de que cuántos títulos tenés o cuántos libros te has leído, sino que cuánto has vivido y estás dispuesto a enseñar a otros. Un maestro se forja a través de la experiencia, de la reflexión y, lo más importante, del deseo de que otros lleguen más lejos de lo que vos has llegado. Las diferentes etapas históricas del aprendizaje de la medicina nos dan una gran información. La transmisión del conocimiento en la medicina ha pasado por distintas etapas. Antiguamente el conocimiento médico se pasaba de maestro a discípulo de una manera oral y práctica. No habían libros como los que conocemos hoy en día, ni tecnología avanzada, no habían PDF. Los estudiantes de medicina aprendían observando a sus maestros, participando en el diagnóstico y en el tratamiento bajo la supervisión directa de alguien con más experiencia. En el Renacimiento y con el avance de la ciencia, el conocimiento se formalizó más y la educación médica se sistematizó en universidades. Los libros comenzaron a tomar un papel fundamental en el aprendizaje del médico. Sin embargo, la figura del maestro siguió siendo esencial. Era el maestro quien, además de los textos, enseñaban cómo interpretar estos conocimientos y cómo llevarlo a la práctica clínica. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la medicina ha avanzado a pasos agigantados. Tenemos a nuestra disposición investigaciones, estudios clínicos, tecnologías que nos permiten ver dentro del cuerpo humano y realizar diagnósticos precisos. Sin embargo, a pesar de toda esta modernización, la figura del maestro no ha perdido relevancia y no debería perderla jamás. La importancia de transmitir conocimiento de generación en generación. ¿Cuál es la importancia de transmitir conocimiento de generación a generación? Cada generación de médicos tiene una responsabilidad: transmitir sus conocimientos y sus experiencias a la siguiente, porque querramos o no, alguien nos va a relevar en este camino. Esta transición es vital porque la medicina no es solo ciencia, es también arte y humanidad. Los médicos no solo deben aprender sobre enfermedades, medicamentos o procedimientos quirúrgicos, sino que también debemos aprender sobre cómo tratar a los pacientes como seres humanos. Las experiencias vividas por un médico mayor que ha enfrentado momentos duros durante su vida, decisiones difíciles y tomar casos complejos, es un tesoro invaluable que debe ser compartido con las nuevas generaciones. Sin esa transmisión de conocimiento, cada nueva generación tendría que empezar desde cero nuevamente y la medicina, en lugar de avanzar, retrocedería. Porque es importante mantenerse actualizado sin importar los años de experiencia. Aquí es donde surge una de las grandes realidades de la medicina moderna. El conocimiento está en constante evolución. Lo que ayer se consideraba que era el mejor tratamiento para X o Y enfermedad, hoy puede haber sido superado por una nueva investigación, por un nuevo medicamento que apareció. Por eso, un buen médico nunca deja de aprender. Siempre estamos estudiando. Sin importar cuántos años de experiencia tengamos,
debemos estar dispuestos a seguir estudiando constantemente, actualizándonos y adaptándonos a los nuevos descubrimientos. Es cierto que con el paso de los años, algunos médicos pueden volverse más cómodos con los conocimientos que ya tienen y menos inclinados a cambiar sus prácticas. Aquí es donde entra la importancia del respeto y la humildad mutua. Si un médico joven se encuentra con un maestro que parece desactualizado, en lugar de faltarle el respeto, debería invitarlo a aprender juntos, a dialogar sobre las nuevas investigaciones y avanzar juntos en el conocimiento. El balance entre los estudios clínicos y la experiencia médica es sumamente importante. Uno de los grandes retos en la medicina es encontrar ese equilibrio adecuado entre lo que dicen los estudios clínicos más recientes y en la experiencia adquirida a lo largo de los años. Mira, los estudios clínicos nos proporcionan datos basados en la evidencia científica, pero no siempre pueden cubrir todas las situaciones que un médico se enfrenta en su práctica clínica diaria. La experiencia médica, por otro lado, está basada en años de observación y manejo de pacientes. Por eso, el respeto hacia nuestros maestros implica reconocer que ambas perspectivas son valiosas para el desarrollo de la ciencia médica. Los médicos jóvenes traen consigo el conocimiento más reciente de estudios clínicos, de avances científicos, pero también deben escuchar a quienes han estado en la práctica clínica médica por más tiempo. Estos médicos están experimentados, han enfrentado situaciones que los estudios clínicos a veces no contemplan o que los estudios clínicos no se realizan en nuestra situación que vivimos. El arte de la medicina radica en combinar la ciencia y la experiencia. El riesgo de faltar el respeto a nuestros maestros, eso no se debe de hacer, muchachos. ¿Qué ocurre si como estudiantes o médicos jóvenes decidimos que nuestros maestros están desfasados y ya no tienen nada que enseñarnos? Pensa en esto. El respeto hacia nuestros maestros es fundamental, no solo por lo que estos nos enseñan a nosotros en términos de conocimiento médico, sino también porque ellos, te repito, han recorrido un camino que quizás nosotros ni siquiera lo hemos comenzado a recorrer. Han vivido el desgaste físico y emocional que implica ser médico. Han cometido errores de los que han aprendido y esos errores son lecciones valiosas que pueden ayudarnos a no caer a nosotros en esos mismos fallos. Si decidimos ignorar a nuestros maestros simplemente porque consideramos que ya no están al día, no solo le faltamos el respeto a ellos, sino que también a la tradición del aprendizaje médico. Al mismo tiempo, perdemos la oportunidad de aprender algo que solamente la experiencia nos puede enseñar y que ellos se han dignado a transmitir esa experiencia hacia nosotros. Entonces, ¿por qué no llamar adscritosaurio a nuestros maestros? Esta palabra a mí en lo personal no me gusta. Es un término que ha circulado entre algunos estudiantes o médicos jóvenes. Adscritosaurios, una palabra que implica que un médico de mayor edad está desfasado o que sus conocimientos son anticuados. Aunque pueda parecer un término gracioso para algunos o inofensivo, en realidad refleja una actitud de desprecio hacia aquellos que nos enseñaron. Y esto es peligroso, no solo porque es una falta de respeto, sino porque también nos desconecta de la sabiduría que estos maestros pueden ofrecernos. Y recuerda esto, el tiempo nos pasa a todos. Hoy somos jóvenes, creemos que tenemos toda la energía y el conocimiento del mundo, pero el tiempo pasa para todos. Y va a llegar un día en que nosotros también seremos esos médicos mayores, con décadas de experiencia a nuestras espaldas. En ese momento dependeremos de lo que las nuevas generaciones nos respeten y nos vean no solo como médicos con conocimientos actuales, sino también como mentores con valiosa experiencia. Debemos reflexionar mucho. El respeto hacia nuestros maestros en medicina no es solo un acto de cortesía, sino un reconocimiento a la importancia de la transición del conocimiento a nuevas generaciones. Nuestros maestros no son perfectos, pero su experiencia y su sabiduría son esenciales para nuestra formación. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que la medicina evoluciona y que es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada médico, bien sea este joven o viejo, mantenerse actualizado y aprender a lo largo de toda nuestra carrera. Hoy somos estudiantes o quizás somos médicos jóvenes, pero mañana seremos nosotros los que vamos a estar con la responsabilidad de enseñar a las próximas generaciones. Y cuando ese día llegue, seguramente vamos a querer que nos respeten,
por lo que hemos aprendido y por lo que hemos estado dispuestos a compartir con otros. Bueno, espero que esta información te haya sido de utilidad. Si es así, por favor, deja tu comentario. Decime qué opinas. ¿Estás a favor conmigo o estás en desacuerdo conmigo? Tu opinión siempre será respetada. Déjanos acá, déjanos un like si te ha parecido interesante el video y te invito a que veas este próximo video. Hasta luego.